Muy buenas tardes y bienvenidos. Hoy ya hace tiempo que no vemos esta pequeña ventana online, que es las videollamadas que hacemos con nuestros invitados. Siempre nos gusta hacerlo presencialmente, pero bueno, seguimos con nuestra dinámica, seguimos contra nuestras formas de hacer las cosas. Y hoy, después de tanto tiempo, tenemos aquí la videollamada. Hoy queremos presentaros a un señor que es presidente de la junta directiva de una asociación muy peculiar, y luego él que también tiene un perfil muy peculiar. Para que nos hable un poquito de la asociación, os lo voy a presentar y vamos a hablar un poquito de cómo va su entidad. Él se llama Antonio Ruiz Benítez, general de división del Ejército de Tierra en situación de retiro, y es presidente de la Asociación de Amigos del Instituto de Historia y Cultura Militar de Granada. Muy buenas tardes, don Antonio. Buenas tardes, Joaquín. Un placer estar contigo y con todos los oyentes y para presentar y para hablar de esta asociación de amigos del Instituto de Historia y Cultura Militar en la que tantas ilusiones y tantos esfuerzos hemos depositado. Pues claro que sí. Y aquí estamos para difundir cualquier entidad, cualquier asociación. Estamos pues para colaborar. Esta asociación nació hace un año, ¿cierto, no, don Antonio? Sí, precisamente estamos cumpliendo un año desde que se presentó en sociedad, y lo hicimos en un lugar emblemático en el contexto de la historia y la cultura militar de Granada. Fue el convento de San Jerónimo, entre otros lugares o entre otros hechos emblemáticos. Es la tumba actual del gran capitán don Gonzalo Fernández de Córdoba, y fue construido precisamente por intermediación de su viuda, de su esposa, que haciendo honor a su testamento quiso que se enterrara precisamente allí. Y se convocó a una gran cantidad de personalidades y de representantes de la vida social universitaria y académica granadina, y la ceremonia estuvo presidida por el teniente general jefe del mando de adiestramiento y doctrina de Granada, el teniente general de la Esperanza. En aquel momento nos propusimos, yo en aquel momento ostentaba el cargo de director del Instituto de Historia y Cultura Militar en Madrid, y previo contacto con una serie de personas interesadas en el ámbito de la historia y la cultura militar de Granada, pues nos propusimos sacar adelante este proyecto, que tiene como principal objetivo, finalidad, la difusión de la historia y la cultura militar. Su sede central se encuentra en Madrid, ¿no? ¿Por qué en Madrid la sede central y el resto, vamos a decir, de la Junta de Gobierno está en Granada? Bueno, realmente lo que se encuentra en Madrid es el Instituto de Historia y Cultura Militar. El Instituto de Historia y Cultura Militar es un organismo que está integrado y forma parte de la estructura orgánica del Ejército de Tierra. Es un mando que se ostenta en la categoría de general de división, y que tiene una estructura consolidada con 31 sedes en lugares extendidos por toda la geografía nacional, peninsular, insular y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Siendo yo director de ese instituto en Madrid, surgió la iniciativa, la inquietud de crear en aquellos sitios donde el instituto no tiene implantación física, más allá de esas 31 sedes, algunas asociaciones que pudieran cubrir esa carencia de no representación física. Y uno de los lugares que se eligió en primer lugar y como, digamos que mi experiencia piloto, fue precisamente Granada, porque no en vano en Granada, además de tener actualmente la sede del mando de adiestramiento y doctrina, fue la primera capitanía general que se instauró en España por los Reyes Católicos, precisamente poco antes de la conquista de Granada. Y es, por tanto, una ciudad vinculada a la historia y la cultura militar, con múltiples hechos y personajes que adornan el devenir histórico de la ciudad de Granada. Nos pareció, por tanto, una iniciativa que debía acometerse sin tardanza,
Y dado que en Granada precisamente se reunían, como decía antes, un grupo de personas muy involucradas con la historia y la cultura militar, creímos que era el lugar oportuno para iniciar esa experiencia piloto. Esa experiencia piloto pretende el Instituto de Historia y Cultura Militar ampliarla a otros lugares que reúnan unas condiciones parecidas a las que reúne Granada para poder seguir impulsando y poder seguir extendiendo la difusión de la historia y la cultura militar a aquellos rincones en los que todavía no existe esa ubicación física. Don Antonio, ¿quién puede ser socio de esta asociación tan emblemática? Bueno, pues socio puede ser cualquier persona, no solo del ámbito castrense, sino aquellas personas que estén interesadas en contribuir con su aportación y sobre todo con su presencia a esa finalidad fundamental que es la divulgación y promoción de la historia y la cultura militar. Me estoy refiriendo a socios activos, simpatizantes o incluso socios promotores que pueden aportar alguna cantidad económica en forma de subvención para que la asociación pueda cumplir con sus finalidades y sus objetivos. Tanto civiles como militares. Actualmente somos aún una cantidad reducida de socios, pero últimamente estamos recibiendo ya peticiones de personas que no perteneciendo al ámbito castrense sí que están interesados en contribuir con su, como digo, con su participación a enriquecer esta asociación que nació hace ahora un año. Y luego, durante el tiempo que está, como ha comentado, las actividades que desarrollan, ¿no? Sí. Bueno, nosotros tenemos desde esa fecha de noviembre de 2024, hemos querido organizar una serie de eventos, fundamentalmente a lo largo de este año 2024 y 2025, han sido eventos relacionados con conferencias. Hemos tenido conferencias que han tratado temas como los valores en el ámbito de la Legión. Hemos tenido conferencias sobre, precisamente este año se cumple el centenario del desembarco de Lucema, donde hemos tenido un congreso sobre el desembarco de Lucema. Hemos tenido una jornada de geopolítica organizada en colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada. Vamos a tener una actividad el próximo día 17 de noviembre, en la que tendremos el privilegio de tener aquí al Teniente General del Ejército de Tierra, actual Director General de Infraestructura, el General Cebrián, para hablarnos de algo tan importante y tan nuestro como es la importancia del patrimonio militar español. Y el día 2 de diciembre, tendremos también una jornada dedicada al 50 aniversario de los Acuerdos de Madrid, que pusieron fin a la presencia española en la antigua provincia del Sáhara español, como consecuencia de la puesta en marcha de la denominada Marcha Verde. El año 2026 quizás será el de diversificación de estas actividades, puesto que también queremos organizar presentaciones de libros, queremos organizar conciertos, queremos organizar una exposición de miniaturas que a través de esta disciplina presente y desarrolle lo que ha sido la historia de España a través de sus principales hechos históricos. Y también queremos organizar algunas actividades que ya están implementadas en el Instituto de Historia y Cultura Militar, como la que denominamos Un libro y un café, en la que nos reuniremos en torno a algún volumen de alguna novela histórica o de algún ensayo, y un grupo de personas que previamente hayan leído el libro intercambiarán opiniones o comentarios sobre lo que les ha reportado la lectura de este libro. Pues todo ello en un ámbito de el máximo interés. Tenemos una audiencia muy, muy importante para una ciudad como Granada, y también es de decir que para cimentar un poco más la base de esta institución, de esta
asociación estamos firmando convenios de colaboración con otras organizaciones e instituciones de Granada que de alguna manera también se dedican a realizar esa importante labor de difusión de la historia y la cultura militar. Hemos firmado convenios de protocolos de colaboración o convenios de colaboración con la Asociación de Amigos del Madoc de Granada, con la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Granada, y estamos ahora en conversaciones con la Real Maestranza de Caballería de Granada para firmar también un convenio de colaboración que nos permita, de alguna manera, a ambas asociaciones beneficiarnos de las actividades y de las posibilidades que ambas asociaciones se pueden brindar. Estupendo, muy bien. Ahora díganos, don Antonio, las personas que quieran hacerse socias de esta asociación que tienen ustedes. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿A dónde tienen que llamar? ¿Dónde se tienen que dirigir? Y a partir de ese momento, ustedes ya se les ponen en contacto, les informan de sus actividades y, bueno, ¿dónde se tienen que informar y cómo? Bueno, nosotros estamos en las redes sociales, en diferentes direcciones, en diferentes accesos, pero yo les encaminaría hacia nuestra dirección de correo electrónico, que es amigos y latina de Italia, H de hotel, C de casa, M de Madrid, que son las siglas del Instituto de Historia y Cultura Militar, Granada @gmail.com. Repito, amigos IHCM Granada @gmail.com. Ahí nuestro secretario les atenderá con muchísimo gusto y les podrá aclarar cualquier tipo de duda, sugerencia o consulta que cualquiera de las personas que quiera no solo hacerse socio, sino meramente tener información sobre esta asociación pueda requerir de nosotros. Y ya para terminar, don Antonio, ¿qué le diría usted a las personas que quieran hacerse socio? ¿Qué les ofrecería y qué les diría para decir, oye, haceros socios de esta asociación porque tenemos esto, vamos a hacer esto? Actúe un momento como si fuese de comercial. ¿Qué les diría? Bueno, pues yo en primer lugar trataría de convencerles de la importancia que la historia militar tiene en el contexto de la historia global de España. Sin ánimo de ser corporativista, yo les diría que cualquier trozo de la historia de España tiene algo que ver con la historia militar de España. Desde, si tomamos una fecha como referencia, por no retroceder anteriormente, esa conquista de Granada, precisamente el 2 de enero de 1492 por los Reyes Católicos, que marca el fin de la presencia musulmana en España tras 8 siglos, trajo como consecuencia sin duda la determinación, el establecimiento, el basamento de una gran nación como España a lo largo de muchos siglos de historia. La continuidad con ese tremendo y maravillosa historia del descubrimiento de otras tierras allende los mares por Cristóbal Colón, amparado precisamente con el esfuerzo de la reina Isabel la Católica, el posterior devenir de los tiempos con el desarrollo de España, con el emperador Carlos I de España y V de Alemania, tan vinculado también a Granada, la creación de las coronelías en tiempos del Gran Capitán y posteriormente su desarrollo como emperador, como virrey de Nápoles, el imperio de Felipe II, nuestro devenir contra la invasión napoleónica en la Guerra de la Independencia, el tremendo, el chocante siglo XIX en el que España padeció nada más y nada menos que 4 guerras civiles, el siglo XX, pues ya con el devenir y el desarrollo de España como una gran nación, con el luctuoso suceso de nuestra guerra civil hasta la transición a la democracia,
casi todos los episodios de nuestra historia de España están íntimamente relacionados con el ámbito castrense. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas, desde su creación como ejército por la Real Ordenanza de 1503 hasta nuestros días, han sido un factor esencial de cohesión, y lo siguen siendo, y de proyección del interés del Estado a lo largo de toda esta historia. Por lo tanto, olvidar ese componente militar de la historia de España es realmente no ser rigurosos. La historia no es una ciencia, pero sí que requiere de un rigor interpretativo. Y más hoy en día, cuando en muchos sectores se trata de reinventar, de reescribir la historia. Por lo tanto, asociaciones como la nuestra, lo que fomentan y persiguen es precisamente la puesta en valor de esa historia y esa cultura militar. Y ese y no otro es nuestro empeño. Nosotros somos ya personas, en la mayoría de los casos, jubilados. Por lo tanto, no cobramos ni percibimos ningún tipo de remuneración por desarrollar este tipo de actividades. Lo único que nos mueve verdaderamente es el amor a España, el amor a su historia y su cultura militar, y la obligación moral que tenemos de difundirla para no caer o para no ser objeto de ese aforismo que dice que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Pues muy bien, señores. Ya acaban de escuchar a don Antonio Ruiz Benítez, presidente de la Asociación de Amigos del Instituto de Historia de Cultura Militar de Granada. Ya sabéis dónde lo podéis encontrar, ya sabéis dónde lo podéis poneros en contacto con ellos. Aquí ahora veréis en la pantalla la página web, o sea, el correo que nos ha facilitado don Antonio, y solamente deciros que, bueno, que escribáis, que llaméis, pongáis en contacto con ellos si queréis saber más de la historia de España, si queréis saber más de los temas militares. Aquí tenéis la flor y nata del Ejército de España. Don Antonio, muchísimas gracias por dejarnos unos minutitos y irnos al pasado, contarnos un poquito del pasado, que ha sido un placer escucharle. Y bueno, pues esperemos estar presencialmente en algunos de sus eventos que hagan, tanto de conciertos como de mesas redondas, simposium, y bueno, coincidamos en Granada y podamos cubrir alguna noticia desde allí, para que todas las personas lo puedan ver. Don Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias, Joaquín, a ustedes por su atención y por su cercanía y su cariño, y por permitirnos adentrarnos un poco en la conciencia de aquellas personas que estamos seguros que no nos conocían, pero que a partir de este momento tendrán un puntito más de interés por la historia y la cultura militar. Pues claro que sí. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias por todo. Un abrazo a usted. Gracias a todos.